Bueno, estamos ya en nuestra última clase de soteriología y entramos al tema de las doctrinas de la gracia. Las doctrinas de la gracia se ha considerado por muchos el eje central de toda la doctrina de la salvación. Eh, y las doctrinas de la gracia, digamos que son de los 5 de los 10 pilares sobre los cuales descansa lo que conocemos como la teología reformada. Muy a pesar de lo que digan algunas iglesias históricas, creo que las iglesias que guarden o que acepten los 10 pilares de la reforma, es decir, el tulip o las doctrinas de la gracia, tulip por tulipán, es el acróstico en inglés de las doctrinas de la gracia, y las solas de la reforma son los 10 pilares sobre los cuales descansan las iglesias reformadas. Eso, y naturalmente ya cada denominación particular tiene sus propios distintivos. Por ejemplo, las iglesias bautistas tenemos distintivos relacionados con la liturgia, con el gobierno, que consideramos que son bíblicos y muy cercanos a los postulados de la reforma. Pero bueno, ahora quiero que nos ocupemos únicamente de las doctrinas de la gracia, o TULI, que es el acróstico en inglés. Y la primera de esas doctrinas de la gracia, voy a ser muy breve, no voy a tener casi tiempo para preguntas, solo los hermanos que estén a través del video pues pueden escribirnos a los correos del seminario y demás, a la página a los medios de comunicación que tengamos. Pues bien, el TULIC, la primera de esas doctrinas es la depravación total. La depravación total, es decir, esa que la podríamos definir como aquella inhabilidad que tiene el hombre debido a su pecado, al pecado primitivo, al pecado primario de Adán, que nos hizo caer a toda la humanidad y que nos alejó de Dios. Tanto que hoy en día el hombre no puede y tampoco tiene deseos de acercarse a Dios. El hombre no tiene deseos de acercarse a Dios, está totalmente inhabilitado. R.C. Sproul no le llama depravación total, le llama depravación radical. Entonces él cambia el acróstico, ya no le llama tulic, sino rulic o rule, porque también cambia la I por la E. Pero dice que el hombre está radicalmente acabado, está en lo que se relaciona a Dios. Quiero aclarar eso, como lo aclara el doctor Edwin Palmer en su muy conocido libro Doctrinas Claves. Es decir, no es que el hombre sea tan malo como puede ser, sino que el hombre está imposibilitado de acercarse a Dios y de tener una relación adecuada con Dios, a menos que Dios le atraiga. Y sería bueno que mirásemos unas bases bíblicas. Voy a leer rápidamente alguno de esa base bíblica. El primero se encuentra en 1 Corintios 2:14, que dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Se dan cuenta con lo que dice el pasaje? El hombre natural aquí es el no creyente, el no regenerado. Las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no puede entenderlas. No pidamos no podemos cambiar su corazón. Y creo que uno de los principales problemas en que cae la iglesia a veces es tratar de cambiar la conducta. Pregunto, ¿la conducta se puede cambiar? Sí, la conducta se puede cambiar. La conducta se puede cambiar.
Ujú. Ajá. Claro. No, incluso pensemos algo con relación a lo que Giovanni decía. Con relación a lo que Giovanni decía. Una persona puede dejar de tomar, puede dejar de fumar, puede cambiar su vestido una mujer, puede cambiar su apariencia, pero ¿eso lo hace cristiano? No, no. Sigue siendo la misma persona totalmente inhabilitada, incapaz de acercarse a Dios. Entonces, creo que el principal problema de la iglesia es apuntar a esas cosas externas simplemente y que esas cosas externas no sean el resultado de una vida regenerada, de una vida transformada por el poder del Espíritu. Sí, ese es el punto. Entonces, por eso es el énfasis que hacemos es más en eso. Entonces, otros pasajes que nos pueden servir. Mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Murió el hombre cuando comió el árbol? La Biblia dice que sí, espiritualmente murió porque se apartó de Dios. Génesis 2:17. Romanos 5:12 también dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En 2 Corintios 1:9 dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Efesios 2 del 1 al 3 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturalezas hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces aquí vemos que la condición del hombre, ¿cuál es? Muerto en sus delitos y pecados. Sí. Es decir, espiritualmente, cuidado, espiritualmente el hombre no puede responder al estímulo a hacer el bien. Y aquí el bien, no me refiero a ayudar a una anciana a pasar la calle, recogerle algo que se cae de la mesa a una persona, ayudar a un enfermo, construir un hospital, o cualquiera de estas obras que nosotros consideramos buenas, sino al bien supremo, es decir, acercarse a Dios, a ser su siervo, vivir para Dios. Eso no lo puede hacer el hombre. Dice también en Efesios 2:12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. La muerte espiritual, la total inhabilidad, la corrupción radical es eso, estar alejado de Dios sin esperanza en medio del mundo. Jeremías 13:23 dice, mudará el etíope la piel y el leopardo sus manchas. Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. Efectivamente, no pueden volverse a Dios. Romanos 3:10 al 12 creo que es el pasaje que es uno de los pasajes contundentes que nos demuestra cuál es la verdadera condición espiritual del hombre. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Una de las falacias más grandes que nos dicen en las iglesias evangélicas tradicionales es, no, es que los niños son inocentes, empiezan a ser culpables a partir del momento que tienen uso de razón. Seguramente desde la perspectiva legal, tal vez de la ley colombiana, tal vez sea así, pero la Biblia dice, no hay justo ni aun uno. Aquí no se trata de la comprensión del mal o no, aquí se trata de lo que realmente es el hombre sin Dios. Por ejemplo,
los dementes o los chicos con síndrome de Down que son tan tiernos, ¿verdad? Pero muchas veces son muy agresivos. ¿Estos chicos son totalmente depravados? Sí, son totalmente depravados, totalmente inhábiles para acercarse a Dios, radicalmente corruptos. No pueden acercarse a Dios, están condenados. Pero, a menos, la Biblia lo dice. Sí, sí. Por el, por el pecado, porque acordémonos algo, debido a nuestro pecado, en Adán todos pecamos. Romanos capítulo 5, versículo 12, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, todos están condenados. Ahora, la pregunta del millón, ¿son salvos los niños, los dementes, los que no pueden comprender? La Biblia no dice nada, no sabemos si son o no son salvos, y si fueran salvos en virtud de la obra de Cristo, porque solo se puede ser salvo a través de la obra de Cristo, lo que vimos en la clase pasada acerca de la expiación. Víctor y luego... Sí, el hijo que tiene, él no dice allá arriba, él dice, yo voy a él, pero él no puede venir a mí, lo cual no se puede interpretar como un pasaje para salvación. Sí, ese es el punto, no se puede interpretar. eh, Nosotros quisiéramos que la Biblia apuntara a eso en pasajes como dejar que los niños vengan a mí, cuando dijo el Señor, y no se lo impidáis porque de ellos es el reino de los cielos. Pero el hecho es que no lo sabemos. O sea, incluso no sabemos exactamente lo que la Escritura guarda silencio en muchas cosas. Ese es el punto. Ya, pero lo que pasa realmente, bueno, yo tengo una idea, pero es solo mi idea, no es lo que la Escritura dice. ¿Ricardo? Entonces, la ley humana debería ser igual con los niños que como con los adultos en cuanto a delitos que comete un niño, o está mal el código penal de la nación. Yo creo que hay un problema serio por lo que dice Dios. Dios dice que al que asesina debe morir. Y aquí entonces el tema aquí es que no, lo que pasa es que es un niño que no sabe lo que hace. O sea, tiene capacidad para matar, pero no tiene capacidad para responder por su acción. No, creo que si hubiera verdadera justicia, también debería morir de la misma manera. Igual, creo eso, también deberían ser las mismas condenas. Sí. Sí, hay muchos avances. Solo que la sanción tiene, fíjese que se sigue un acompañamiento familiar, en algunas ocasiones se puede dar, pero se mira mucho en la organización. Así ocurre con la persona que tiene problemas de discapacidad mental, pero vulgarmente llamamos loco, pero en nuestra vida se llama limitado. Cuando comete esto, no tiene la capacidad de comprender
una carga emocional, como cuando uno ve un desconocido delante de la respuesta de la persona. Este se funda sobre un programa y le dice, tú cometiste pero se te va a regalar la fe, porque te llevó una causa fuerte que si no hubiera existido, no hubiera llevado a la. Muy bien. Entonces yo creo que sí, y voy un poquito más de extremo, cuando la persona comienza a tener por el lado de usted llega y le dice a la mamá, ¿qué está? Necesito la noticia, si no vivo, si puede. No, el dinero no tengo. Le va a arrebata el rival. Entonces le dice, no, yo digo que no lo sanciono. Permíteme, ahora te digo lo que dice la Biblia con relación a todas estas cosas. Un momento. La Biblia enseña que cuando una persona mata, lo que está atentando es contra la imagen de Dios. Todo lo que tú estás diciendo son conceptos humanistas y dices que son avances, pero son avances dentro del humanismo. Y aquí el humanismo se está levantando contra lo que dice la Escritura. Voy a hacer un paréntesis y para poder seguir en el tulip. El tema aquí es que yo creo y creo que los creyentes estamos llamados a creer lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice que sea quien sea la persona, cuando mata debería morir. Un estado justo, estoy diciendo que el nuestro es un estado injusto, sí, pero un estado justo debería proveer los recursos para dar penas proporcionales. El que mata a muerte. Aún en el Nuevo Testamento, Romanos capítulo 13, nos hace una exposición totalmente clara, diáfana, acerca de cómo tratar ese tipo de delitos, diciendo, el oficial lleva la espada para vengar la honra de Dios. Las autoridades han sido constituidas por Dios. Ese es un punto. En segundo lugar, Dios mismo juzga, si tú te das cuenta, te vas a Apocalipsis, Alvarito, en el capítulo 20, cuando dice que los libros fueron abiertos y Dios juzga a pequeños y grandes. Es decir, niños de 8, 9, 10 años, 7 años, niños de 12, adolescentes, lo que llamamos hoy en día adolescentes, que en el antiguo Israel no había algo como eso. A los 13 años hacía la profesión de fe esa delante de los testigos de la ley, el bar mitzvah, y la persona era considerada un adulto, una persona que podía tomar decisiones. Entonces, Dios los juzga. Y no solo en cuanto a edad, porque entiendo que ese pasaje también habla de la dignidad. Reyes, capitanes, hombres de letras, intelectuales y hombres de baja condición. Todos serán juzgados todos por el Señor. Entonces, aquí lo que tenemos es que nuestro Dios juzga de acuerdo a su propia justicia. Y nosotros no podemos pensar o creer que nuestros estados son mejores que Dios por eso. Ese es el punto. Ese es el punto acá. Y aquí es donde quiero ir. Por eso, el otro día hablando con una de las directoras del ICBF, estaba allí y me dice, mira cómo, me dijo eso que tú me acabas de plantear, cómo ha avanzado nuestra sociedad. Los menores infractores, hizo un eufemismo, el término que usó. No, menores infractores no, son delincuentes. Son menores de edad, sí, pero son delincuentes. Los menores infractores están aquí y los tenemos y le damos un tratamiento preferencial. Yo le digo, ¿y por qué? Y entonces usted me dice, doctor, entonces usted ¿qué piensa de eso? Yo le digo, mira, yo pienso que si no quieren que un Estado justo debería proveer los recursos para tenerlos encerrados y cuando cumplan los 18, si fuera un Estado justo, quitar la vida para quitarnos ese problema de encima en cuanto a sociedad. ¿Por qué? Porque el mismo Dios, que es un Dios de amor y que nos salva, es un Dios que es fuego consumidor también. Ese es el punto. Giovanni, ¿ibas a decir algo? El planteamiento o la pregunta que nos haríamos es si este tema del que tenemos bien explicado, el tema del
esa parte de que hay asuntos que la Biblia no nos da respuesta. Sí. Inclusive me preguntaría, ¿eso estaría dentro de lo que el Nuevo Testamento habla de los misterios de Dios? Donde estaría dentro de esos misterios que habla el Nuevo Testamento. ¿Pero en qué? Cuando dice que somos administradores de los misterios, que hay cosas que por encima de... ¿Pero en qué sentido? En el sentido de que usted dice que la Biblia no nos da una respuesta. Con relación a los niños y eso. Sí. O sea, porque dice que no, la Biblia no da. Pero la pregunta es, ¿eso estaría dentro de algo que no tendríamos la respuesta? O sea, sí. Interrogante sí. Totalmente de acuerdo contigo. Y esa es una pregunta que siempre, bueno, no sé si siempre, pero recurrentemente, como menos, estamos cayendo en ese tipo de interrogantes, porque estamos a veces diferentemente volvemos a esa pregunta, o sea, se nos vuelve recurrente la pregunta. Pero ¿por qué se nos vuelve la pregunta recurrente? Porque usted lo dijo, la respuesta no la tenemos en la Biblia y se nos vuelve no, y como no la tenemos, entonces somos muy dados a buscar esa respuesta. No tengo tiempo para más preguntas. Yo quisiera, pero no puedo, porque tengo que seguir en el tema de hoy. No puedo. Bueno, en cuanto a la elección incondicional, es aquella parte de la doctrina del Tuli, de la doctrina de la gracia, que nos dicen que Dios escoge incondicionalmente para salvación a unos, mientras que a otros los deja morir en sus delitos y pecados. Y alguno podrá decir, bueno, pero hay injusticia en Dios. En ninguna manera, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? No hay ninguna injusticia en Dios en ese sentido. ¿Por qué? Porque al estar todos condenados, no hay ninguna injusticia en que Dios quiera salvar a uno y dejar a otros en su misma condición. La Biblia dice en textos como Romanos 8, 29 y 30, nosotros hablamos del Ordo Salutis hace unas clases, el orden de la salvación, en donde leemos, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó también glorificó. Pero también vemos que estos eslabones dorados, Romanos capítulo 9, versículos 11 y 12, son muy preciosos. Creo que es un texto incontrovertible cuando habla de Esaú y de Jacob. Dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo que el mayor serviría al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Dios de manera incondicional escoge a unos mientras que deja a otros. Incondicional. No es por algo que Dios haya visto que el hombre iba a hacer en lo temporal. No. Dios mismo dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Juan 15, 16. Es decir, nosotros somos escogidos por Dios no por lo que hayamos hecho, por lo que Dios vio que pudiéramos hacer, porque de ser así, entonces nosotros mismos seríamos el motor, por decirlo de alguna manera, el motor para la elección. Es decir, Dios nos escogería por algo que vio en nosotros. No, creo que era Spurgeon, decía, Señor, gracias por haberme elegido desde la eternidad, porque si me hubieras visto ahora no lo hubieras hecho. Spurgeon. Entonces, hasta aquí hemos visto la elección incondicional, pero no es la última de las doctrinas de la gracia, sino que vemos también que la que sigue es la expiación limitada. ¿Qué entendemos nosotros por expiación limitada? Es decir, que Cristo el Señor se ofreció en sacrificio únicamente por su iglesia.
únicamente por su iglesia. Ahora, esto no quiere decir que el Señor no pudiera salvar a todos, no, sino que decidió morir únicamente por su iglesia. Tampoco podemos pensar que el sacrificio de Cristo es la suma, es como si nada más hubiera tomado y hubiera sumado los pecados de la iglesia y hubiera muerto nada más, o la suma de todos esos pecados fue lo que Él pagó. No, el sacrificio de Él excede el pecado de nosotros. Cristo ha podido salvar a todos los hombres de todas las épocas. Pero ¿cuál es la razón entonces para que Cristo únicamente salvara a la iglesia? Sí, en esto tiene que ver la soberanía de Dios, el propósito glorioso de Dios para salvarnos. Ahora, quiero tocar un texto que se encuentra en Juan capítulo 17, versículo 9. Hay otros muchos, pero no voy a poderlos citar. Juan 17, 9, donde se ve con total claridad la intención de Dios, de Cristo, de salvar exclusivamente a la iglesia, al pueblo. ¿Verdad? Dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Mire lo que hace el Señor. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Somos un remanente de Dios en Cristo. Únicamente Cristo murió. No, porque es más, fíjate que el Señor nos presenta como un don para Él, o sea, como un regalo para Él. En Efesios capítulo 5, desde el 22 en adelante, donde Él se muestra como el esposo, dice, para santificarla y dársela a sí mismo, una iglesia sin mancha ni arruga, así se muestra de esa manera. Sí. La siguiente doctrina es lo que se llama gracia irresistible. Gracia irresistible o gracia eficaz. Gracia irresistible o gracia eficaz. Y es un cambio efectuado por la obra sobrenatural de Cristo, una obra que no puede ser detenida. Efesios capítulo 1, versículos 19 y 20, dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Cuál fue el poder que usó Dios para salvarnos a nosotros de nuestros delitos y pecados? Pero es el mismo poder con que resucitó a Cristo de los muertos. Miren cuál era nuestra condición. ¿Se acuerdan de la primera doctrina? El tulip, del tulip, la depravación total. El hombre muerto en sus delitos y pecados solo puede ser restaurado a la comunión con Dios a través de un poder enorme, de un poder que le dé vida, una gracia que el hombre no pueda resistir. Ahora, ¿por qué? Piénselo de esta manera, mis hermanos, y los que nos ven a través del video. ¿Cuánto poder se necesitaría para resistir al Dios que quiere salvar al hombre? Es decir, que el Dios que desde la eternidad decidió salvarlo a usted, no hay nadie que pueda resistir esa obra. Ese pasaje
ese pasaje de Apocalipsis 3:20, de aquí yo estoy a la puerta y llamo, es un pasaje dirigido a la iglesia, a la iglesia. No es un texto, en ninguna parte de la Biblia dice que Dios es un caballero. Dios entra y toma lo que es suyo. Es más, ahora que dices eso, el pacto de Dios, el pacto que Dios hace soberanamente con el hombre, es un pacto impuesto, no es un pacto acordado, porque es el pacto que se hacía de un ejército cuando llegaba y conquistaba una nación. Y el conquistador, ¿qué dice? El conquistador llega y negocia. No, que vamos a negociar. No, el conquistador llega y dice, estas son mis condiciones, fírmalo o muere. Acuérdate, muy bien. No, yo, está bueno. No, está bien. No es ingenua la pregunta, es una pregunta sincera, es una pregunta honesta. El tema aquí es que dentro de esa iglesia, de esa comunidad local que estaba allí, habían creyentes y no creyentes, salvos y no salvos. ¿Quiénes correrían a abrir al Señor a la iglesia local? Los creyentes. Los no creyentes no lo harían. Y ahora acuérdate, a nosotros que no conocemos el decreto de Dios, que no conocemos la soberanía de Dios en esto, ¿qué nos manda Dios a hacer? A llamar a la gente que al arrepentimiento. Porque no sabemos quiénes son los escogidos hasta que vemos su evolución, su fruto, y eso a veces nos equivocamos. Sí. Para la iglesia local. ¿En la iglesia local todos son salvos? No. Claro, eso no es para él. Y el que cree, y el que cree es un creyente. Ahora, el punto principal aquí es cómo predicamos el Evangelio. Porque alguno diría, bueno, pero si todo esto en la salvación lo que vemos es la soberanía de Dios, porque el corazón es corrupto, porque la elección es incondicional, porque la expiación es limitada para un grupo y porque la gracia es irresistible, entonces, ¿qué hacemos? ¿Predicamos así? No, predicamos como la Biblia nos manda a predicar, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y entonces, ¿quién hace el llamamiento eficaz? ¿Quién aplica la gracia esta? El Espíritu Santo. Esta doctrina de la gracia irresistible o gracia eficaz también es llamada el llamamiento eficaz. Porque hay dos tipos de llamamiento, recuerden. Está un llamamiento general que hacemos los predicadores a través de la palabra de Dios para que las personas se arrepientan. Pero está el llamamiento eficaz que lo hace ¿quién? ¿Se acuerdan de Lidia? La vendedora de púrpura. La Biblia dice que el Espíritu abrió el corazón de Lidia para que escuchara a Pablo. Y creyó Lidia y se arrepintió. Y eso naturalmente nos lleva a la última de las doctrinas, y es lo que conocemos como la perseverancia de los creyentes o perseverancia de los santos. ¿Qué es eso? Algunos lo han presentado simplemente como que la salvación no se pierde. Es mucho más profundo que eso. Claro que la salvación no se pierde, es imposible, porque Dios te compró por su sangre, porque te sacó del mundo, porque el propósito de Dios es tomarte para Él, santificarte, hacerte su hijo para gloria de Dios. Entonces, lo que vemos aquí es que nadie nos puede separar del amor de Cristo. ¿Ustedes se acuerdan de Romanos capítulo 8, versículos 35 al 39? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó,
por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Solo quería tocar ese último pasaje porque es evidente que Dios ha provisto todas las cosas para que nosotros lleguemos al buen término, al final feliz, que es estar con Él para siempre. Sí, y se nos acabó el tiempo, mis hermanos, y se nos acabó la clase. Quiero pedirles que yo les había puesto tarea, ¿verdad? No. Entonces al grupo voy a mandarle la tarea para que ustedes me la envíen en próximos días y podamos cerrar el curso. Igual para los hermanos que nos ven en otros lugares del mundo, para que podamos calificar y hacer todo esto en orden. Sí. Oremos. Vamos a terminar la grabación y